Y es noticia un nuevo motín en una cárcel de Brasil. Este se registró en un penal del estado de Río Grande do Norte, el mismo en el que hace 2 días murieron 26 presos en otra revuelta. Por su parte, esta madrugada un grupo de presos intentó huir de otro penal. Las autoridades lograron controlar a los presos y no se reportaron muertes hasta el día de hoy, y solo en los 16 días que van del 2017 han muerto más de 100 reclusos en hechos violentos, pero adentro de las prisiones y con armas de fuego o armas punzocortantes. Tan solo 48 horas después de la grave revuelta en una prisión de Brasil que terminó con 26 reos muertos, se presentó un nuevo motín en otra cárcel del mismo estado. Esta madrugada, detenidos del presidio provisional Profesor Raimundo Nonato Fernández en Natal protagonizaron un intento de fuga. Los presos trataron de derribar una pared de la cárcel para escapar del centro penitenciario. 3 horas después, las autoridades lograron controlar la situación. La seguridad de la cárcel evitó la fuga y no se reportaron muertos. 2 días antes, otra cárcel, la penitenciaría estatal de Alcacuz, fue epicentro de un hecho violento. 26 presos murieron decapitados y carbonizados en la prisión más importante del estado Río Grande do Norte. Las autoridades del estado identificaron a 6 de los líderes de la matanza, una venganza entre grupos criminales. Lo que no se ha podido confirmar es si lo ocurrido en Alcacuz es en represalia por las muertes registradas en otros penales del país en lo ocurrido de 2017. El pasado 1 y 2 de enero, en una cárcel de Manaus, fallecieron 56 presos en un sangriento episodio que se repitió en Boavista, con 33 detenidos muertos. En total, más de 100 convictos han fallecido en Brasil en los últimos 15 días. Los hechos se han registrado en medio de la crisis de hacinamiento en las prisiones. Y en esta parte del programa nos acompaña César Muñoz, investigador de Human Rights Watch en Brasil. Señor, bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias por invitarme. Quisiera empezar preguntándole, ante los hechos violentos registrados durante este fin de semana, veíamos algunos decapitados, los reportes de las autoridades hablando de que había armas de fuego, algunos machetes al interior de los penales. ¿Es una situación que ya no se puede controlar y que se va a seguir registrando en el resto de los penales de Brasil? Bueno, realmente esta crisis tan intensa en las prisiones de Brasil, como han dicho, es resultado realmente de décadas de negligencia de las autoridades, ¿no? Y puede repetirse ciertamente porque las autoridades brasileñas carecen del control de lo que pasa en muchos de estos presidios. Realmente la autoridad real está en estos grupos criminales que controlan estas instalaciones. Personal de Human Rights Watch generalmente hacen visitas. En estas visitas de observación, ¿qué han observado? ¿Hay un control debido, por ejemplo, en el registro de las personas que entran, en lo que portan, celulares, armas? ¿Hay manera de detectarlos? ¿O qué es lo que han encontrado ustedes? Sí. En algunas prisiones hay detectores de metales, pero realmente son pocas, sorprendentemente. Yo personalmente he visitado numerosas prisiones en Brasil y en algunas de ellas no me han registrado cuando entraba. En las prisiones de Pernambuco, por ejemplo, del estado de Pernambuco, los funcionarios de prisiones no pasan ningún registro. Entonces, cualquier funcionario que quiera llevar algo dentro, algún objeto ilegal, lo puede hacer realmente prácticamente con impunidad. Y cuando yo estuve allí, yo entrevisté a personas que habían estado en el sistema prisional, que estaban libres, y ellos me contaban que era habitual que pagasen por la entrada de drogas a los funcionarios de prisiones. En algunos casos había armas de fuego, son menos, y es más costoso entrar con ellos, pero existen también. ¿De qué nivel o clase, si se puede de alguna manera separar a los internos, no por su nivel social, sino por su peligrosidad, estamos hablando en estos penales? Porque se habla de la confrontación de 2 bandas criminales que estaban separadas y que por algún momento coincidieron en este penal, y por eso fue la gravedad de las masacres que se han registrado en estos 16 días. ¿De qué nivel estamos hablando? Sí, las condiciones, digamos, el régimen dentro de las prisiones es parte del problema, ¿no? O sea, obviamente el hacinamiento es un factor fundamental. Pero aparte de eso, en Brasil no se cumple la ley brasileña en los presidios. Según la ley brasileña,
en toda instalación penitenciaria tienen que estar separados los presos condenados y los que están esperando juicio. Y eso no se cumple. Y eso es, por ejemplo, una situación que favorece el reclutamiento de nuevos miembros a organizaciones criminales, porque muchas de estas personas que están esperando juicio, una parte de ellas son inocentes, vamos a empezar por ahí, y otros no tienen antecedentes penales. Por ejemplo, pueden ser acusados de crímenes menores, por ejemplo, vender una pequeña cantidad de droga en la calle, y ellos están juntos con personas condenadas y miembros de grupos criminales muy poderosos, ¿no? Entonces, esa separación de los presos es un gran fallo del sistema penitenciario brasileño. ¿Usted hablaría de que el sistema penitenciario brasileño ya está fallido, necesita ajustes en cuanto, por ejemplo, no solamente a las penas y a la división de los presos, o en qué sentidos podría mejorarse? Bueno, el sistema está totalmente fallido, o sea, necesita una reforma profunda, con muchos elementos, pero le voy a decir dos. El primero es una mejora del sistema judicial, porque no es posible que haya 40% de los presos que estén esperando juicio ahora mismo, ¿no? Y esa espera puede ser muy larga. Yo entrevisté a 2 mujeres en el presidio femenino de Recife en octubre ahora, recién, que llevaban 6 años esperando juicio, ¿no? Documentamos un caso también en Pernambuco de un hombre que estuvo en prisión 10 años después de cumplir la pena. Entonces, digamos, esos atrasos injustificados del sistema judicial están llenando las prisiones de gente que en muchos casos no debería estar allí. Y el segundo punto importante es la ley de drogas, la política de drogas de Brasil, que es absolutamente retrógrada, que se basa en arrestar a pequeños traficantes con cantidades muy pequeñas de droga en las calles, y que los mandan juntos con grandes traficantes a prisión, ¿no? Brasil necesita descriminalizar el consumo de drogas y pensar una forma de regularizar el mercado, como están haciendo otros países, como está haciendo Uruguay, como están haciendo algunos estados de Estados Unidos. Pero la política actual de drogas está llenando las prisiones de personas y facilitando el poder de estas organizaciones criminales. Ahora, ¿las autoridades están reaccionando de la mejor manera posible o de la mejor manera recomendable, o de plano están reaccionando de manera tardía, porque vemos que esta ola de violencia continúa y cada vez parece ser más grave o más sanguinaria? Mira, yo creo honestamente que estas rebeliones y masacres ha tomado a las autoridades por sorpresa, no porque no supieran lo que pasaba en las prisiones brasileñas, porque ha sido documentado por nosotros y por innumerables organizaciones, sino porque no querían hacer nada sobre el tema. O sea, esto es un área olvidada de la política brasileña que nadie quiere tocar y que es mucho mejor hacer otras cosas. Pero se ha demostrado que la falta de control en las prisiones está teniendo un efecto muy negativo en la seguridad pública en Brasil. O sea, digamos, estas personas que están en las prisiones, miembros de grupos criminales, salen. No hay cadena perpetua en Brasil. Entonces, cuanto más fuertes son los grupos criminales dentro de los presidios, más impacto negativo va a haber en la comunidad, ¿no? En el narcotráfico fuera. Entonces, realmente, yo espero que esta tragedia sea una llamada de atención para las autoridades brasileñas, para que de una vez se sienten a pensar una reforma integral y estructural del sistema. Agradecemos a César Muñoz, investigador de Human Rights Watch en Brasil. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes.